bienvenidos a Telepsicología, que se emite en vivo todos los jueves a las 4 de la tarde en Video Pop TV 3.1 HD. El día de hoy tenemos un tema muy importante, el trabajo remoto y salud mental. Bienvenido, Luis Felipe. ¿Qué tal, Yesluy? Bien, tranquilo, feliz de este programa interesante, el trabajo remoto y sus efectos en la salud mental. Todos estamos inmersos por el tema de pandemia en trabajo remoto y conversaremos cómo este trabajo afecta a nuestra salud mental, algunos tips, algunas recomendaciones. Un programa muy interesante hoy en Telepsicología. Así es, invitamos a cada uno de ustedes a que puedan compartir con nosotros este espacio, nos puedan dejar sus consultas, sus dudas que ustedes puedan tener en relación al tema. Definitivamente vamos a analizar cuáles han sido los efectos de la pandemia a estas alturas, ya que ha transcurrido ya más de un año y medio, y en donde nos hemos visto en la necesidad de adaptarnos y de ajustarnos a esta nueva modalidad de trabajo que es el trabajo remoto. Sabemos, ¿no? Sabemos que hay ciertas ocupaciones, ciertos trabajos que tienen una mayor tendencia a tener o a presentar el estrés, ¿no? O algún otro grado de afectación en relación a la salud mental. En función de ello vamos a hablar el día de hoy, poder conocer cómo es que está afectando hasta el momento y qué profesiones quizás son las que más se ven afectadas o más están propensas a atravesar un tema de estrés o de depresión. En función de ello, ¿qué crees, Luis Felipe? ¿Cuáles son aquellas profesiones que quizás están teniendo una mayor afectación en torno a lo que es este trabajo remoto? Tu audio, Luis Felipe. Sí, ok. Considero que una de las profesiones que está viendo esta falta de límites entre la desconexión laboral y la pérdida de lo que es diferenciar el trabajo de la cuestión remota tiene que ver con la docencia universitaria. Justamente lo vivimos todos los días por el trabajo, la presión, las clases, las actividades administrativas, todo lo que tiene que ver con lo que se maneja. Entonces, creo que una de esas profesiones, según lo que me preguntas, la docencia, el ser profesor, otras profesiones también, yo creo que todas las profesiones de alguna u otra forma se ven afectadas por esta falta de límites entre en qué momento termina mi trabajo y en qué momento empieza mi vida personal, mi vida familiar. Con el tema del internet, esos límites se han perdido, porque antes tú ibas a la oficina, salías de la oficina y ya estaba, había un límite, un espacio geográfico que delimitaba estas diferencias. Hoy no, hoy el internet hace que tu trabajo y tu casa estén hasta mezclados. Entonces yo creo que todas las profesiones de alguna u otra forma se han visto perdidas estos límites y también como consecuencia el tema de la salud mental. Sería interesante, Yesluy, comentar un poco también sobre cuáles serían estas afectaciones, cómo se pierde este límite y cómo afecta la salud mental. Así es, tal como mencionabas, por ejemplo, los docentes universitarios somos los que estamos también atravesando por esta situación porque aún continuamos bajo esta modalidad. Sabemos que hay muchas ocupaciones que ya están retornando progresivamente, hacen un trabajo mixto, ya han retornado, pero hay muchas otras profesiones que aún mantenemos un trabajo remoto. E incluso los docentes, ¿no? Tanto del nivel inicial, primaria, secundaria, es una profesión que hasta el momento se mantiene bajo una modalidad de trabajo remoto. Algunas otras profesiones también dentro de lo que son ventas, temas de marketing, ¿no? Publicitarios que también han tenido que abocarse a un trabajo remoto, así como algunas otras carreras que se mantienen hasta el día de hoy así, ¿no? Nosotros, bueno, hemos podido evidenciar nosotros como profesionales de la salud de que se pueden presentar diversos efectos, ¿no? En torno a lo que es este trabajo remoto y que se van a venir presentando y que se están presentando, ¿no? Una de ellas es a nivel emocional, ¿cierto? Dentro de, digamos, el área afectiva emocional existe una alta probabilidad que las personas que hayan estado afrontando este trabajo remoto, sumado al estrés y a múltiples ocupaciones de índole personal, ¿no? Han tenido que pasar por momentos de ansiedad, de impotencia, porque quizás ya querían regresar o querían tener su espacio personal para poder trabajar, ¿no? Así como la frustración, ¿no? El sentirse frustrado, que quizás no se cuente con el internet, no se cuente con algún recurso para poder llevar de la mejor manera ese trabajo remoto.
Así también como el miedo, ¿no? El miedo, estaré cumpliendo adecuadamente mis funciones, estaré cumpliendo las expectativas de mi jefe, de lo que me están, ¿no? Digamos, de alguna u otra manera exigiendo mi puesto de trabajo. Y así también con algunos otros estados emocionales como la irritabilidad, ¿no? La tristeza, el distanciamiento emocional, entre otros que se pueden ver reflejados también en la conducta y en las relaciones tanto con la familia, que es el vínculo más cercano, y así también con los amigos, ¿no? También vemos algunos otros efectos, ¿no? A nivel cognitivo, esas creencias, pensamientos, ideas que de pronto ponen en duda sus tomas de decisiones, su dificultad para resolver un problema, porque cuando trabajamos de manera presencial era como que teníamos el acceso inmediato para trabajarlo con nuestros pares o con nuestros jefes, ¿no? Y ahora eso es un poco difícil para tomar una decisión, o también el que no podemos concentrar, ¿no? No sé si en algún momento también te habrá pasado, Luis Felipe, que esta dificultad quizás en algún momento de concentrarnos en la actividad, porque también en nuestro entorno en el de que nos desarrollamos hay otras ocupaciones o otras situaciones, como por ejemplo los hijos, ¿no? Recuerdo mucho cuando las veces que nos reunimos, bueno, continuamente nos reunimos, a veces escuchamos a los hijos o a temas personales en este entorno, ¿no? Y todo esto se ve reflejado también en nuestra salud física, ¿no? Sabemos que nuestro estado emocional, psicológico, influye enormemente en nuestra salud física, ¿no? Vienen ahí las migrañas, dolor de cabeza, dificultad para dormir, ¿no? Quizás también molestias o dolores musculares, ¿no? Tensión muscular, insomnio, alteraciones del apetito, entre otros, ¿no? Entonces, ¿consideras, Luis Felipe, que todos estos efectos que he podido mencionar se están presentando, se están evidenciando hoy en día como un efecto del trabajo remoto en tiempos de pandemia? Claro, definitivamente, de acuerdo con lo que tú comentas, evidentemente sí. Los niveles de estrés, al perder estos límites en el espacio geográfico, manifiestan todos estos síntomas. Es muy importante entender que hoy está pues el autocuidado psicológico, tenemos que aprender a cuidarnos psicológicamente, desarrollar estrategias de afrontamiento frente a todo lo que tú has descrito, porque es como en un mismo espacio tenemos todo en nuestra casa, no hay límites, porque solamente el límite es una puerta, o muchas veces no hay en un solo espacio, están los hijos, está la oficina, están varios ambientes de nuestra casa. Entonces yo creo que lo que tú dices es muy cierto, se ven afectadas mucho nuestra salud mental, el tema del estrés, la ansiedad, la angustia, los problemas psicosomáticos, no poder dormir, el tema del celular, que también altera el problema del sueño. Entonces yo creo que es importante entender que tenemos que autocuidarnos, y el tema de las pautas activas, que también en algún momento lo vimos, el tema de la meditación, el tema del yoga, el tema de la relajación, el tema del gimnasio, el tema de la actividad física, el tema de la alimentación, que son importantes para poder cuidar nuestra salud mental. Entonces yo creo que todos esos elementos confluyen para poder tener estrategias de afrontamiento frente a estos niveles muy altos de estrés. Y el tema de la desconexión. Hoy tenemos una nota muy interesante sobre el tema de la desconexión digital. Hoy tenemos derecho a apagar el celular y adiós y bonito fin de semana, y no nos comunicamos hasta el lunes. Entonces es muy bueno el tema de la desconexión, porque esto también ayuda a resetearnos, porque después de una semana muy ajetreada, la desconexión ayuda a que mejor funcione lo que tú señalabas, el tema de los procesos psicológicos, la atención, la memoria. Si yo no me reseteo a través de esta desconexión, no voy a poder ser productivo. Entonces yo creo que es muy interesante lo que estás planteando, y el tema del autocuidado. Creo que tenemos una nota, Yesluy. Sí, efectivamente, tenemos una nota sobre el teletrabajo, ¿no? Cómo es que está afectando la salud mental, ¿no? A cada uno de los empleadores en estos tiempos de pandemia, ¿no? Ya que muchas veces el espacio, ¿no? laboral, los horarios, tal como tú mencionas, están delimitados en el teletrabajo, ¿no? Cómo esto puede afectar nuestra salud emocional, nuestra salud psicológica, ¿no? Esta recarga de ocupaciones y de roles. Veamos la nota. Según un estudio presentado por Visma Latinoamérica a inicios del 2021,
Un 70% de los trabajadores peruanos indicó que ha sufrido de estrés laboral durante la pandemia. Un 71% de este grupo asegura que a consecuencia de ello tuvo episodios de depresión. Si bien el teletrabajo ha brindado más tiempo en familia y una flexibilidad mayor, el agotamiento digital es una seria amenaza para los trabajadores, pues es difícil separar la vida profesional de la personal y con frecuencia no hay límites claros en tiempo ni espacio, explican los especialistas. La desconexión digital debería ser una herramienta para, precisamente, marcar esos límites, un derecho que está vigente en el Perú desde noviembre del 2020. La desconexión digital faculta a los empleados a desconectarse de medios como la computadora o el celular fuera de su jornada laboral, es decir, regula el envío de mensajes de WhatsApp, correo electrónico y llamadas a los trabajadores fuera de su jornada laboral y durante sus días de descanso. Si bien la productividad se ha mantenido igual o es más alta en comparación con el 2020, el costo es muy alto. El deterioro de la salud de los trabajadores por estrés crónico, que trae consigo ansiedad, depresión e incluso genera problemas físicos, afectando el desempeño en el trabajo y en las relaciones interpersonales. Agradecemos a nuestro equipo de producción por esta interesante nota, muy interesante y con datos muy reales. Más del 70%, Yeslui, de los empleadores, creo que nosotros estamos dentro de ese 70%, hemos sufrido temas de estrés laboral. Ahora hay que diferenciar varias cosas. El estrés no es malo, porque el estrés nos hace ser más productivo si aprendemos a diferenciarlo. Evidentemente, si no nos cuidamos, lo que conversábamos en el bloque anterior, antes del video, podemos sufrir de estos indicadores, porque la actividad física, la alimentación, las pautas activas son importantes para mantener nuestra estabilidad. Yeslui, ¿qué comentarios te merece esta interesante nota que nos ha compartido el equipo de producción? Así es, ¿no? Tal como mencionas, creo que estamos también dentro de este 70% y muchos de los que nos están escuchando también. Y es que no ha sido sencillo, porque dentro de digamos que a manera, o sea, en nuestro entorno, en nuestro contexto, hay diferentes presiones de diferentes tipos, ya sea desde nuestro desempeño laboral, el cumplimiento de metas, hasta también el tema económico, ¿no? Que es también un factor que influye bastante, porque también el hecho de ser un trabajo remoto a muchas ocupaciones les generó ya sean descuentos, incremento de horas de trabajo, o incluso también algún tipo de asumir algunas otras funciones adicionalmente, ¿no? Entonces, creo que todas estas condiciones han ido incrementando estos efectos en nuestra salud mental por este trabajo remoto. Definitivamente todos estamos ansiosos de ya iniciar una presencialidad que aún está aún evaluándose. Bueno, ya están siendo pruebas, pero sabemos de que el COVID no ha culminado, no ha terminado, ya ha dejado secuelas, ha dejado efectos, estamos evidenciando ellos. Muchas personas están sintiendo mucha incertidumbre, aún continúan con mucho miedo. Hay personas que han tenido que perder su trabajo y reinventarse con alguna otra ocupación laboral. Entonces, aún estamos en un proceso, ¿no? Aún estamos en un proceso, y creo que la labor fundamental de nosotros, porque parte de nosotros mismos, es el autocuidado, que era lo que tú ya nos venías mencionando, ¿no, Luis Felipe? Lo importante de nosotros prestar atención a estos detalles, cómo está afectando nuestra salud emocional, psicológica, mental, y qué puedo hacer frente a ello, ¿no? Porque es como, ya está la situación, está el contexto, hay situaciones que no puedo cambiar, hay situaciones que por más que yo quisiera que no se den de esa manera, se dan, pero ¿qué puedo hacer para afrontarlo, ¿no? Mi capacidad de afrontamiento, de adaptación, de acomodación a este ritmo, a este trabajo remoto. Entonces hemos visto en la nota que sí hay un grado de afectación
Ya se veía, era un pronóstico que no se veía cuando se inició la pandemia y que ahora estamos en estos momentos presentando, ¿no? Presentando, tal como tú mencionas, Luis Felipe, no necesariamente el estrés se asocia a algo negativo, muchas veces es el impulso y la motivación para reinventar, redefinir, adquirir capacidades, ser resiliente, afrontar la situación, pero también vemos que no en todas las personas resulta así de sencillo, ¿no? Hay muchas personas que no cuentan con recursos personales y no saben cómo manejar la situación. Y para ello creo que todos podemos aprender, ¿no? Todos podemos lograr aprender de diferentes formas, recursos o medios para poder afrontar esta situación, ¿no? Entonces vamos a dar una pausa, ¿no? Y al volver, ¿no? Vamos ya a ir profundizando más sobre este tema. Nos gustaría que puedan ir invitando también a sus familias, compañeros, amigos, a que puedan vernos el día de hoy y que puedan darnos algunas preguntas o dudas que puedan presentar. Vamos a una pausa y volvemos. Orellano se prepara para servir a la sociedad, para ser buenos profesionales, pero sobre todo buenas personas, porque más allá hay un Perú que con nuestro esfuerzo tiene que ser el mejor. Los hechos noticiosos más importantes con un enfoque diferente. Información diaria, veraz y oportuna. UPAO Noticias. Le brinda el acontecer social, económico, político y cultural de nuestra ciudad, con la opinión de destacados profesionales. Conéctese a UPAO Noticias, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Vive UPAO TV 3.1 HD y en directo por Facebook. Seguimos en Telepsicología, continuamos con nuestro programa del día de hoy. Esperamos que se puedan animar y puedan ir compartiendo con nosotros este tema muy interesante, mucho más aquellos que estamos laborando bajo esta modalidad, ¿no? Del teletrabajo, el trabajo remoto, el teletrabajo que muchos aún continuamos, ¿no? Y los que aún no lo continúan, igual también han pasado por una situación como esta y están hoy en día atravesando por efectos o secuelas de lo que dejó el haber tenido un buen tiempo bajo esta modalidad, ¿no? Del trabajo remoto. Bien, entonces vamos a ir comentando un poquito acerca sobre cómo poder identificar, cómo poder darme cuenta si es que yo estoy sufriendo o yo estoy padeciendo alguna afectación producto, ¿no? De la modalidad de lo que es el teletrabajo o el trabajo remoto. ¿Cómo podríamos identificar, ¿no? O darnos cuenta, Luis Felipe, si estoy, ¿no? Presentando, ¿no? O estoy teniendo algún grado de afectación por el trabajo remoto. Bueno, hay varios indicadores. Uno de esos indicadores, cuando yo ya veo afectada mi salud mental, es cuando yo voy teniendo problemas en el sueño. El sueño o el dormir tiene un efecto reparador en nuestro organismo y a nivel psicológico. Cuando los límites entre el estrés crónico y el estrés agudo y el estrés que genera problemas, tiene que ver justamente cuando las personas comienzan a tener problemas para dormir. Hay una alteración a nivel biológico porque estoy preocupado, estoy pensando, estoy con mi cabeza con un montón de ideas y de preocupaciones, entonces se ve alterado el sueño. Es por eso que hoy se recomienda la meditación antes de dormir, porque genera un estado de tranquilidad para poder repararnos. O sea, hay que entender que el dormir es un proceso de reparación natural para poder funcionar bien y ser más productivo el otro día. Entonces imagínate tú, si estás toda la semana sin poder dormir,
preocupado, tenso, con muchas ideas sobre el futuro, muchas expectativas. Evidentemente, si uno está 1, 2, 3 días, al otro día vas a estar cansado, agotado, irritable, fastidiado. Entonces, eso te hace muy sensible. Entonces, yo creo que las personas que tienen este tema con el sueño, eso sería un buen indicador. La meditación, la relajación antes de dormir, entre las 10 y las 11 de la noche, podría ser un buen elemento. ¿Estamos de acuerdo? No sé cuál sería tu opinión. Yo creo que va por ahí. Hay otros indicadores, pero justamente la pérdida de sueño el que pierde el sueño psicológicamente es un problema que genera otros problemas. Claro que sí, ¿no? Otros indicadores también podría ser nuestra irritabilidad. Quizás ya contesto de una manera muy hostil o me torno un poco inestable emocionalmente, ¿no? Trato de no dar una respuesta asertiva frente a un pedido, o por ejemplo, ya sea con mis compañeros del trabajo o también con la familia, ¿no? Porque vemos que es como que dentro del trabajo hay una presión, ¿no? Por parte de la jefatura y todo ello, y quizás no se logra expresar o exteriorizar lo que en realidad se siente y se acumula, ¿no? Y luego eso se traslada, ¿no? Hacia el hogar, hacia la familia, ¿no? Hacia los hijos. Y esto genera cierto también un clima desagradable en la familia, ¿no? Entonces creo que nos podemos ir dando cuenta con esos aspectos, con mi comportamiento, cómo estoy reaccionando, cómo estoy respondiendo, cómo me estoy alimentando. De pronto ya se me quitó el apetito o necesito estar comiendo cada rato, o sea, de manera de polos opuestos, ¿no? O demasiado o muy poco, ¿no? O también de repente la inquietud, estoy constantemente moviendo mi pierna, estoy constantemente moviendo mi cabello, estoy mordiéndome las uñas, estoy inquieto, no logro mantenerme sentado. Entonces ya son indicadores, ¿no? Son indicadores, como bien también mencionabas, el tema del sueño, en la que nosotros nos podemos dar cuenta que sí, estamos presentando cierta afectación en nuestra salud mental por el trabajo remoto, ¿no? Entonces, definitivamente no a todas las personas le ha presentado estos efectos, porque hay personas que de pronto se han acomodado perfectamente a ese trabajo, ¿no? Hay personas que incluso dicen, pero a mí no me costó porque yo no soy sociable, no me gusta salir mucho de casa, me siento mucho más cómodo aquí, porque incluso no tengo que estar, aprovecho los tiempos, puedo ocuparme en otras cosas, en otras actividades. Quizás para un porcentaje de personas no les ha parecido difícil, más bien se ha acomodado a su personalidad, ¿no? A su estilo, pero la mayoría de veces no sucede eso, ¿no? No sucede eso, porque somos seres sociables, necesitamos relacionarnos, interactuar, la cercanía física, eso no se compara, ¿no? Hemos tenido que definitivamente irnos acomodando, pero aún estamos ahí batallando, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer frente a eso? O sea, ya me doy cuenta, ya identifiqué, sé que estoy atravesando un tema de afectación psicológica en mi salud mental, frente al teletrabajo, el trabajo remoto, y continúo o no en ello, estoy muy irritable y ha afectado también mi salud física. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Mencionabas, Luis Felipe, acerca de la meditación. Sí, la meditación es una herramienta muy interesante para este tipo de situación. Otras herramientas puede ser la actividad física, el tema de la alimentación, el tema de la relajación, el diálogo, encontrar personas con las cuales poder conversar acerca de nuestro mundo interno. Entonces yo creo que cuando hablamos de estrategias de autocuidado, entender que si yo no me cuido voy a comenzar a tener un deterioro, porque el estrés crónico lo que genera es que mi proceso de envejecimiento se haga más rápido. Entonces tú sabes por estudios de psicología del desarrollo, que la vejez debería empezar entre los 80 o se debería notar. Entonces cuando uno está con temas de estrés, el tema de aparentar más edad, porque justamente no puedo dormir, el tema de la alimentación. Ahora mira la relación, si yo no puedo dormir, me afecto psicológicamente porque estoy más irritable, porque el nivel de tolerancia baja, y si no puedo dormir y a nivel psicológico baja mi nivel de tolerancia, voy a estar agotado porque experimento una sensación de agotamiento. Entonces
Y ahí, por ejemplo, la alimentación, voy a comenzar a consumir de manera desmedida y voy a tener un tema de sobrepeso. Entonces, el tema del sobrepeso tampoco ayuda en estados de ansiedad o depresión. El tema del consumo de azúcar, imagínate, se dispara nuestra ansiedad y estamos todo el día come. Entonces es un círculo, el estrés es un círculo, puede ser un círculo virtuoso, porque me puede ayudar a ser más productivo, pero también puede ser un círculo muy peligroso porque me genera lo que tú comentabas, irritabilidad, problemas en la tolerancia, problemas en las emociones, problemas en los vínculos y genera un círculo que va a repercutir muy seriamente en mi salud psicológica y en mi salud física. Entonces yo creo que el gimnasio, la alimentación, tú justamente, el gimnasio es parte de tu rutina, entonces yo creo que eso es muy importante. Así es. Por ello vamos a ver un tip, ¿no? Para ir también comentando más acerca sobre recomendaciones. Tenemos un tip para el trabajo remoto a cargo de la magíster Irma Martínez, psicóloga educativa de la ciudad de Piura. Veamos. La primera recomendación que te quiero dar es que acondiciones un pequeño espacio en casa para que puedas realizar tu trabajo profesional, ¿no? De tal manera que puedas hacer una gran diferencia entre lo que son las actividades domésticas y las actividades profesionales. Sobre todo evita trabajar en la cama, en tu dormitorio o en el sofá. La segunda recomendación que podemos dar es que organices tu tiempo de tal manera que puedas tener espacio de atención tanto para ti como para todas las áreas de tu interés. Como por ejemplo, compartir tiempo con tus amistades, tu familia, tu entorno laboral y también, por qué no decirlo, tu propio cuidado. Tercero, es importante que puedas llegar a tener en casa la posibilidad de organizar tu tiempo de tal manera de que no dejes todo para último momento, porque si acumulas todas las actividades laborales para último momento, lo único que vas a generar es que incremente tu estrés, ansiedad, y eso puede perjudicar enormemente tu salud. Prepárate y arréglate tal cual, ¿no? Fueras a laborar fuera de casa. No dejes de lado ese hábito, porque recordemos, ¿no? Uno de los hábitos importantes es que dediques tiempo a tu autocuidado. Sobre todo evita andar en pijama todo el día en casa, porque obviamente eso va a predisponer a que no cumplas con tus labores o mezcles en cierta medida las actividades domésticas con las actividades laborales. Deja el espacio de diferencia entre uno y el otro. Más allá de pensar que es un tiempo difícil, lo veamos como si fuera un tiempo de cambio y mejora. Por lo tanto, aprovéchalo al 100%. Muchísimas gracias a la magíster Irma Martínez, psicóloga educativa de la ciudad de Piura, quien ha compartido con nosotros algunas recomendaciones muy importantes, que están centradas también en el que nosotros podamos marcar estos espacios, ¿cierto? Marcar el espacio laboral, marcar nuestro espacio familiar, nuestro espacio personal. Bien, incluso el poder tomar algunas, hasta en el vestuario, ¿no? O ciertas condiciones como para poder tener esa marcada diferencia entre lo que es mis horarios destinados al trabajo remoto, mis horarios destinados para mi hogar, para mi familia y para temas de índole personal, ¿no? Desde, por ejemplo, cambiarse como si no fuéramos al trabajo, pero en realidad estamos en casa, pero estamos en el espacio que está acomodado y condicionado para nuestro trabajo remoto. Es más, creo que hasta ya hay algunas ocupaciones que ya se han centrado o van a mantenerse así por mucho más tiempo, ¿no? Bajo una modalidad remota. Porque se ajusta también a las necesidades de la empresa por el tema de la virtualidad y todo ello, ¿no? Pero me parece muy interesante las recomendaciones que nos ha brindado nuestra magíster Irma Martínez. No sé si nos podrías ofrecer alguna otra recomendación, Luis Felipe. Claro, bueno, agradecer a Irma por estos bonitos tips.
ella hablaba del tema de la planificación, que es sumamente importante, planificar los tiempos, los espacios, para evitar que se acumulen muchas cosas, las diferencias en los espacios, el tema del arreglo personal, porque es importante el teletrabajo. Antes el ir a trabajar a la oficina o a la universidad era una rutina, entonces había que levantarse, arreglarse, y hoy parte de esa rutina se ha perdido. Entonces Irma hace estos interesantes tips, tienen que ver con el tema de la autoestima, el tema de la seguridad, el tema de la planificación, y sobre todo lo que resalto bastante es que este tema del trabajo remoto es una oportunidad para cambiar y explorar nuevas alternativas. Ella decía al final este mensaje, toda crisis es una oportunidad para generar cambios y buscar ampliar nuestros horizontes. Muy interesante lo que nos planteaba nuestra colega Irma Martínez. Saludos desde acá para nuestra colega Irma Martínez, que está en Sullana, Piura. Ella está laborando por allá. Así es, ¿no? Interesantes sus recomendaciones, el que nosotros podamos mantener también una actividad, ¿cierto? Mantenernos ejercitados, el autocuidado, las pausas activas que están hoy en día muy de moda y que prácticamente favorece enormemente el tener esas pausas de unos 5 o 10 minutos en donde nos podamos poner de pie, hagamos estiramientos, movimientos del cuello, ¿no? De tomar de repente un vasito con agua, caminar de un lugar a otro, escuchar alguna música distinta, el tomarse un break, un receso, una pausa como para poder luego volver a retomar, ¿no? la actividad. De hecho, todo cambio nos genera un gran aprendizaje, ¿cierto? Esta modalidad de este trabajo remoto fue un cambio muy quizás abrupto para muchos de nosotros, pero que nos ha permitido aprender, nos ha permitido conocernos, nos ha permitido también sacar lo mejor de nosotros mismos frente a las situaciones que no podamos manejar. Recordando el año pasado, ¿no? ¿Recuerdas, Luis Felipe? El año pasado muchos incluso podíamos brindar un horario de trabajo en cualquier momento de la noche, un sábado, domingo, feriado, porque se asumía de que como era un trabajo remoto, se tenía toda la disponibilidad del tiempo. Y esto es lo que generó este grado de afectación. Es por ello que incluso salieron políticas de trabajo, del trabajo remoto, para poder regular estas condiciones que nosotros necesitamos para poder también tener un equilibrio, un bienestar psicológico, un bienestar emocional. Porque definitivamente tenemos muchas facetas de nuestra vida, no todo es el área social, también tenemos familia, el tema personal, el de nuestra salud física, entretenimiento, recreación y algunas otras áreas que en algún momento se vieron descuidadas, ¿no? Entonces, de hecho, esta situación nos ha permitido ir aprendiendo, ir acomodándonos, ir adaptándonos a estos cambios y también ir ajustando y regulando ciertas acciones que en algún momento quizás en nuestros centros de trabajo no lo veían o no lo valoraban, ¿no? Y que poco a poco se ha venido regulando, y hoy en día creo que ya se respeta muchísimo eso, ¿no, Luis Felipe? ¿Qué otras recomendaciones podrías dar en el caso si es que nuestros vamos a suponer los que nos están viendo quizás están percibiendo mucho estrés, están sintiendo que sus jefes de pronto les están exigiendo muchísimo y que esto está generando un grado de afectación y se sienten saturados? ¿Qué recomendaciones podríamos dar a ellos? Una recomendación importante a las personas que nos están siguiendo por redes sociales y por Vive Upao TV es el tema del diálogo, el tema de la apertura a poder nuestro mundo interno, ponerlo en palabras y poder generar alternativas que me permitan sentirme más cómodo, porque en una situación estresante definitivamente los pensamientos, las ideas o la interpretación que yo pueda hacer de los hechos puede asumir una sensación muy catastrófica. Cuando uno está estresado, los miedos, las ideas que uno tiene con respecto a lo que va a suceder tienen que ser contrastadas. Entonces es muy importante el diálogo con el compañero de trabajo, con la esposa,
y el encontrar un estado de tranquilidad y de interpretación. Yo suelo decir, cuando uno tiene un tema de estrés y quieres aprender a manejarlo, lo primero que piensas no es. Lo segundo que piensas, dudas. Y lo tercero que piensas con respecto al hecho, recién lo puedes tomar como una aproximación. Porque cuando uno está estresado, tiene mecanismos de respuesta automática que no permiten una interpretación de los hechos. A veces la interpretación es muy subjetiva y está basada en nuestro propio mundo interno. Entonces, yo creo, según lo que tú refieres, esta apertura, este diálogo, esta sensación de interpretar correctamente los hechos, es por eso que decíamos al inicio, uno de los grandes beneficios de la meditación es que al aprender a estar tranquilo, mis pensamientos son más tranquilos, porque a veces yo tiendo a interpretar de forma muy catastrófica, o tiendo a interpretar de forma muy paranoica, o tengo a sentirme amenazado, o tiendo a sentirme en esa sensación de inseguridad que no me permite ser productivo. Entonces yo creo que la recomendación o lo que tú sugieres va por ese lado, entender que me tengo que cuidar para tener una aproximación, una interpretación mucho más productiva, mucho más calmada, porque a veces los hechos no son como parecen ser. O sea, tendemos una tendencia porque tenemos un sesgo, y este sesgo a veces es muy negativo. Entonces tendemos siempre a andar en una sensación muy a la defensiva, o como que lo personalizo. Hablábamos una vez que la gran tendencia del estrés es tiendo a personalizar y asumir como una postura de me quieren hacer daño, es muy centrado en el yo, muy centrado en esta experiencia subjetiva. No, yo considero que el diálogo, la apertura, la interpretación, la duda, es muy importante para poder tener una construcción mucho más madura de los hechos. Definitivamente, ¿no? Y van a haber muchas, o van a haber de pronto algunas situaciones en las que yo no estoy de acuerdo. De pronto con mi jefe, con mi compañero de trabajo, con algún coordinador, en el que yo no comparta el mismo punto de vista, o de pronto quizás lo personalizo, me siento vulnerado, ¿no? Me están vulnerando mis derechos, están quizás no tomando en cuenta mi punto de vista. Pero antes de eso debemos dar un alto, ¿no? Un alto y dar una mirada más objetiva, ¿no? Porque a veces por la misma, digamos, sensibilidad, o por situaciones que estamos pasando por el contexto, tenemos la tendencia como que a la defensiva, ¿no? A defendernos. No, yo no voy a dejar que me den mi derecho, no voy a permitir que abusen de mí, no voy a permitir que de pronto me falte el respeto. Entonces, pero antes de eso, debo un poco analizar la situación, ¿no? Antes de confrontar o antes de buscar defenderme o algo así, yo tengo que darme una pausa, un alto, reflexionar, dar una mirada desde otro punto de vista, ponerme de repente hasta en un cambio de roles, ¿cierto? Y un poco analizar la situación y ver alguna otra salida. Y yo creo que la mejor manera de poder lidiar con estos conflictos que se puedan dar entre compañeros de trabajo, jefes y todo ello es la comunicación, pero asertiva, ¿no? La comunicación asertiva, que es yo le expreso a mi jefe, a mi compañero, a mi coordinador, mi incomodidad, mi inquietud, alguna falta o que yo he percibido de pronto una falta de respeto, pero de una manera respetuosa, de una manera muy calmada, ¿no? Evitando que se traslade a un conflicto mayor, a una falta, o de repente a un conflicto que conlleve a riñas mayores, ¿no? Porque sabemos que en muchos centros laborales hay malos entendidos, discordias, y terminan hasta quitándose el habla, ya no hay confianza, ya no tienen esa cercanía, y eso afecta también en el desempeño, en la productividad, en el clima laboral y en todos los aspectos, ¿cierto? Entonces, de hecho, nos damos cuenta que este grado de afectación de la salud mental en el trabajo remoto no es solamente en índole individual, sino también a nivel social, en nuestras relaciones, en nuestro desempeño, y también se traslada muchas veces a la familia, ¿cierto, Luis Felipe? Entonces, ¿qué podríamos hacer, Luis Felipe? Bueno, no tenemos aún preguntitas, no tenemos consultas de los que nos están viendo, pero
Vamos a poner hipotéticos casos, ¿no? Como que en el supuesto caso que llegasen a pasar algunas situaciones, ¿qué alternativas nosotros podríamos plantear, ¿no? En este caso, ¿no? Hemos estado hablando que pueden presentarse conflictos, la comunicación asertiva, como bien mencionas tú, no personalizar, el tratar de buscar siempre una postura un poco más, no tan sesgada, no tan rígida. ¿Qué otras recomendaciones le podríamos dar para que puedan mantener un clima favorable con sus compañeros, ¿no? de trabajo, con jefes o con coordinadores? Claro, el personalizar es un mecanismo que puede llevar a un sesgo, como bien estábamos hablando. Entonces, la recomendación es ahí generar un estado, por ejemplo, una pausa activa o una respiración o caminar. Hoy, cuando uno tiene un elemento conflictivo o un elemento de tensión en un vínculo interpersonal, uno experimenta cierto malestar emocional. Entonces, hay formas de responder. Generalmente uno lo personaliza y lo lleva a asumir un mecanismo de victimizarse, pero habría que trabajar un mecanismo de responsabilidad, o sea, de autorresponsabilidad, para poder generar mejoras, porque si yo me hago responsable de mis comportamientos, eso ayuda mucho a ser mucho más productivo. Hay una tendencia innata, producto de este sesgo, a creer que los problemas los generan las otras personas, y tiene que haber un equilibrio. O sea, es ampliar el panorama, hacer un ejercicio mental de entender que la forma como yo veo las cosas es una de las tantas formas que hay de poder ver un hecho, y que eso se complementa para poder generar una apertura, un diálogo, un vínculo, y que la base de esto es después definitivamente el tema que muy bien conocemos, el tema de la empatía. Nosotros como coordinadores constantemente estamos trabajando con tantos practicantes y siempre estamos con esta actitud de tener un panorama muy amplio, y no porque el teletrabajo, porque nuestros practicantes también generan sus prácticas a través de la teleconsulta, que es parte del teletrabajo, y definitivamente pues genera un sesgo. Entonces la idea siempre que nosotros le decimos, no personalices, hay que estar tranquilo, hay que tener una visión global, y hay que buscar que este hecho que está pasando me permita crecer, o sea, me permita aprender, me permita mejorar como persona, porque el fin es crecer. Creo que la recomendación es darle ese matiz positivo. O sea, el conflicto no necesariamente tiene que ser negativo si es que le damos una redefinición, usando una terminología conductual cognitiva, que les encanta una redefinición, para ampliarlo y plantearle pues una posición más, es para aprender. O sea, no necesariamente quedarme en que esto es malo, sino que esto es para aprender y que me va a permitir evolucionar como persona. Así es, creo que lo más importante es buscar el equilibrio, ¿no? El lograr el bienestar psicológico, el sentirme cómodo, ¿no? El sentirme cómodo con mis actividades que realizo, satisfecho con las funciones que vengo desempeñando, el retribuir, ¿no? El retribuirme a mí el beneficio, la gratificación, la gratitud, y el poder tener la certeza de que voy logrando adaptarme a estos cambios, y de que instaurando estas herramientas, estas recomendaciones que estamos mencionando, puedo lograr ir mejorando, ¿no? En relación a mi trabajo remoto, ¿no? Bien, vamos a ir a una breve pausa y al volver regresamos con nuestro reto positivo de la semana. Asume desafíos, defiende la dignidad, cumple su palabra y está comprometido con el cambio social.
Seguimos acá en Telepsicología, llegamos a la parte final de nuestro programa, un interesante conversatorio sobre el tema del trabajo remoto y la salud mental. Interesante lo que hemos conversado, Yeslui. Creo que tenemos el reto positivo, que es parte de este segmento que sigue en el programa. Así es, nuestro reto positivo, ¿no? Son acciones prácticas que nosotros en este segmento proponemos para que ustedes los puedan ir instaurando en su día a día para que pueda de alguna u otra manera favorecer a lo que es su bienestar, a lo que es su salud física, mental y psicológica, ¿no? Tenemos un reto positivo presentado por Brigitte Hidalgo Soriano, egresada de la Escuela de Psicología de Cupao. Hola, hoy te presentaré algunos ejercicios que puedes realizar para tomar un respiro de tu jornada laboral y así prevenir enfermedades. Si tu trabajo te mantiene mucho tiempo sedentario, te recomendamos que cada 2 o 3 horas realices las siguientes pausas activas o ejercicios de estiramiento. Ejercicio 1. Ubícate en una posición cómoda. Estira los brazos hacia adelante, entrelazando los dedos y empujando lo más que puedas. Ejercicio 2. Entrelaza los dedos y levanta los brazos. Estira de 15 a 20 segundos. Ejercicio 3. Coloca el brazo derecho alrededor de la nuca y con el brazo izquierdo toma el codo así. Realiza el estiramiento por unos 5 segundos y luego intercambia de posición. Ejercicio 4. Encoge los hombros durante 5 segundos. Puedes repetir el ejercicio 3 veces. Ejercicio 5. Cruza los brazos por la espalda e inclina medio cuerpo hacia la izquierda. Mantén la posición por 5 segundos. Luego, inclínate hacia el otro lado. Estos son solo algunos ejemplos. Existen muchos más estiramientos que puedes practicar desde casa. Esperamos que cumplas con nuestro reto positivo y desde el día de hoy empieces a realizar las pausas activas. ¡Nos vemos! Agradecemos a nuestra egresada, Brigitte Hidalgo, por esta interesante reto positivo, el hecho de practicar estas pausas activas que tienen que ver con la actividad física y la importancia para disminuir los niveles de estrés. Hay que precisar por qué estas pautas activas. Cuando uno está estresado, los músculos están tensos y estos ejercicios permiten soltar esas tensiones. Como bien nos decía Brigitte, hay una infinidad de ejercicios, pero que los que nos plantea son muy interesantes. Entonces, a practicar estos retos positivos que nos ha planteado. Yeslui. Así es, esos son algunos de los ejercicios, ¿no? Algunos de los ejercicios de las pausas activas, que son, bueno, Brigitte nos ha dado unos ejercicios muy, muy bonitos, ¿no? Que son muy sencillos, que nosotros los podemos ir practicando. Otros pueden ser también algún otro tipo de estiramientos, incluir música, ¿no? El de repente también practicar alguna meditación o algunos otros movimientos, ¿no? Las pausas activas tiene un efecto bastante positivo y creo que va a depender de que nosotros lo vayamos practicando poco a poco, ¿no? Los invitamos para que ustedes incluyan estas actividades. Hay muchas empresas, organizaciones y centros que ya lo tienen implementado, incluso como parte de sus políticas, como parte de su cultura, entonces, y han dado muy buenos resultados, ¿no? Entonces, digamos que todos nosotros podemos ir practicando alguna u otra actividad en beneficio de nuestro bienestar, ¿no? Los invitamos a que se suman a ello, a que sigan presentando o buscando algunas otras herramientas para poseer un estilo de vida saludable, para tener una calidad de vida, el autocuidado, como ya también lo hemos mencionado, que son aspectos muy importantes, ¿no? Bueno, y ya estamos culminando nuestro programa. No sé si Luis Felipe quisieras dar algunas palabras finales. Sí, despedirnos, muy interesante el conversatorio que hemos tenido, la importancia de lo que hemos resaltado, que hoy hay que cuidarnos y estos ejercicios que ha planteado Brigitte en el reto positivo nos ayudan mucho. Feliz, darles todas las bendiciones y encontrarnos el otro jueves en otro programa más en Telepsicología acá en Upao. Muchísimas gracias a todos por su participación y los esperamos el próximo jueves a las 4. Muchas gracias.